Capítulo 3. La aventura del posadero literato. Aquel día disfruté mucho de mi viaje hacia el norte. Era un formidable día de mayo, los arbustos florecían en todos los setos, y yo me pregunté por qué, mientras aún era un hombre libre, había permanecido en Londres y no había salido a disfrutar del campo. No me atreví a ir al vagón restaurante, pero compré una bolsa de comida en Leeds y la compartí con la mujer gorda. También compré los periódicos de la mañana que tenían noticias sobre los participantes del derby y el comienzo de la temporada de cricket, así como algunas notas que informaban sobre la estabilización de los acontecimientos en los Balcanes y la salida de varios barcos británicos hacia Kiel. Cuando hube terminado de leerlos, saqué la pequeña libreta negra de Scudder y la examiné. Estaba llena de borradores ininteligibles, en su mayor parte números, aunque de vez en cuando aparecía algún nombre intercalado. Por ejemplo, encontré las palabras Hobgar, Lumbil y abocado con cierta frecuencia, y especialmente la palabra pavía. Ahora sabía que Scudder nunca hacía nada sin un motivo, y estaba seguro de que todas esas menciones eran la clave de algo. Este es un tema que siempre me ha fascinado, y yo mismo lo había estudiado un poco cuando fui oficial del servicio de inteligencia en Delagoa Bay durante la guerra de los Boers. Tengo facilidad para cosas como el ajedrez y los acertijos, y me considero bastante bueno para descifrar enigmas. Esta se parecía a la clave numérica en la cual series de números corresponden a las letras del alfabeto, pero cualquier hombre medianamente astuto puede encontrar la solución a ese tipo de clave tras 1 o 2 horas de trabajo, y yo no creía que Scudder hubiera optado por algo tan sencillo. Así que me concentré en las palabras, ya que se puede hacer una clave numérica bastante respetable eligiendo una palabra que determine el orden de las letras. Lo intenté durante horas, pero ninguna de las palabras servía. Después me quedé dormido y me desperté en Dumfries, justo a tiempo para bajarme y subir al lento tren de Galloway. En el andén había un hombre cuyo aspecto no me gustó, pero ni siquiera me dirigió una mirada, y cuando me vi en el espejo de una máquina automática, entendí por qué. Con mi tez oscura, mi raído traje de tweed y mi andar desgarbado, era la viva imagen de uno de los granjeros que viajan en los vagones de tercera clase. Viajé con media docena de ellas en un clima de tabaco y pipas de arcilla. Venían del mercado semanal y la conversación giraba más que nada sobre el tema de los precios. Escuché información sobre cómo el ganado había subido por el Cain y el Deutsch y por otra docena de ríos extraños. Más de la mitad de los hombres habían almorzado en abundancia y estaban atiborrados de whisky, pero no me prestaron atención. Nos internamos lentamente en una zona de valles donde la vegetación raleaba y después en un enorme páramo con algunas lagunas y altas colinas hacia el norte. Habían dado las 5 cuando el vagón se vació y me quedé solo, tal cual lo planeado. Me apeé en la siguiente estación, un lugar insignificante en cuyo nombre apenas me fijé, en pleno corazón de un pantano. Me recordó a una de esas estaciones perdidas del Karoo. Un jefe de estación muy anciano cavaba en su jardín y con la azada al hombro se dirigió hacia el tren, se hizo cargo de un paquete y regresó con sus papas. Un niño de 10 años recogió mi boleto y yo salí a un camino con curvas que recorría el páramo. Era una hermosa tarde primaveral y las colinas se veían de forma tan nítida como una amatista tallada. El aire acercaba el característico olor de las marismas,
pero era tan fresco como en pleno océano y causó un efecto muy curioso en mi estado de ánimo. Me sentí alegre y despreocupado. Podría haber pasado por un jovenzuelo en lugar de un hombre de 37 años perseguido por la policía. Me sentí como cuando iniciaba una larga jornada a través de la estepa. Aunque les parezca increíble, me puse a caminar por aquel sendero, silbando una melodía. No tenía ningún plan de campaña, solo seguir adelante por esa aromática y montañosa región, ya que cada kilómetro me relajaba más. Me detuve un instante para levantar un palo de avellano que había a un costado del camino y después doblé por un pasaje que seguía el valle de un turbulento riachuelo. Supuse que aún les llevaba mucha ventaja a mis perseguidores, por lo que aquella noche podría hacer lo que se me diera la gana. Hacía muchas noches que no comía y estaba hambriento cuando llegué a una granja construida junto a una cascada. Una mujer de tez curtida estaba junto a la puerta y me saludó con la amable dulzura de los campesinos. Cuando le pedí alojamiento para la noche, me dijo que podía utilizar la cama de la buhardilla y no tardó en poner frente a mí una apetitosa cena de huevos con jamón, panecillos y una jarra de espesa leche. Al oscurecer, regresó de las colinas su marido, un enjuto gigante que con un paso cubría tanto terreno como 3 pasos de los humildes mortales. No me hicieron preguntas, como es costumbre entre los habitantes de los páramos, pero noté que me tomaban por una especie de comerciante y me concentré en refrendar esa idea. Hablé mucho de ganado, asunto sobre el cual mi anfitrión no estaba bien informado, y me dieron todo tipo de detalles acerca de los mercados locales de Galloway, los cuales registré en mi mente porque podían serme útiles en el futuro. A las 10 empecé a cabecear en mi silla y la cama de la buhardilla acogió a un hombre cansado que no abrió los ojos hasta que, a las 5 de la madrugada, recomenzaron las labores en la pequeña granja. Se negaron a recibir ningún dinero y a las 6 había desayunado y me encaminaba nuevamente hacia el sur. Mi propósito era regresar a la línea férrea, tomar el tren 1 o 2 estaciones más lejos de donde me había bajado el día anterior y volver atrás. Consideré que eso sería lo más seguro, ya que los policías pensarían que continuaba alejándome de Londres para llegar a algún puerto de la costa oeste. Deduje que aún les llevaba bastante ventaja, porque tardarían unas cuantas horas en culparme del asesinato y algunas más en identificar al hombre que abordó el tren en St. Pancras. El tiempo se mantenía soleado y cálido, y yo no lograba sentirme inquieto. No me había sentido de tan buen ánimo desde hacía meses. Al poco rato tomé el camino principal que bordeaba la falda de una colina. El granjero se había referido a él como Cairnsmore o Fleet. Los cholitos y frailecillos gorjeaban por todas partes y se veían unos cuantos carneros mozos en las franjas de verde pasto existentes junto a los riachuelos. Toda la melancolía de los últimos meses desapareció de mis huesos y alargué el paso como un niño de 4 años. Al fin llegué a un terreno yermo que descendía hasta el valle de un arroyo y desde allí descubrí el humo de un tren entre los brezales. La estación resultó responder perfectamente a mis fines. Los arbustos se levantaban a su alrededor y solo dejaban espacio para una vía, una sala de espera, una oficina, la casita del jefe de estación y un jardincito de grosellas silvestres y claveles.
No vi ningún camino que condujera a ella y, para aumentar la soledad, las olas de un pequeño lago bañaban su playa de piedra gris a 1 kilómetro de distancia. Esperé entre los brezales hasta ver en el horizonte la humareda de un tren que iba hacia el este. Entonces me acerqué a la minúscula oficina y compré un boleto para Dumfries. Los únicos ocupantes del vagón eran un viejo pastor y su perro, un animal de ojos terribles que me hizo desconfiar. El hombre estaba dormido junto a él. Vi el Scotsman de aquella mañana. Lo tomé enseguida, ya que imaginé que habría alguna noticia importante para mí. Había 2 columnas sobre el asesinato de Portland Place, como lo llamaban. Paddock había avisado y logró que arrestaran al lechero. El pobre diablo se había ganado bien su corona, pero para mí el precio había resultado barato, ya que había mantenido a la policía ocupada durante la mayor parte de la jornada. En las últimas noticias encontré otra nota acerca del suceso. El lechero había sido puesto en libertad y el verdadero criminal, cuya identidad permanecía en secreto, parecía haber huido de Londres por una de las líneas del norte. Había unas palabras sobre mí como el propietario del piso. Deduje que eso era obra de la policía, un ardid muy elemental para convencerme de que no era sospechoso. En el periódico no había nada más, nada sobre política extranjera o sobre Carolis, o acerca de los temas de los que me había hablado Scudder. Lo dejé y estábamos acercándonos a la estación en la que me había apeado el día anterior. El jefe de estación había tenido que abandonar su huerto de papas, teniendo en cuenta que el tren con dirección oeste estaba esperando para darnos paso y de él habían descendido 3 hombres que le hacían preguntas. Deduje que eran de la policía local, exhortada por Scotland Yard, y que me habían rastreado hasta ese insignificante parador. Lo observé con atención desde mi asiento. Uno de ellos tenía una libreta y tomaba notas. El anciano recolector de papas parecía estar fastidiado, pero el niño que tomó mi boleto hablaba con entusiasmo. Todos miraban en dirección al lugar donde arrancaba el camino blanco. Confié en que fueran a seguir mis huellas hasta allí. Cuando reanudamos la marcha, mi compañero se despertó. Me miró con ojos brillantes, dio una brutal patada a su perro y preguntó dónde nos hallábamos. Indudablemente estaba muy ebrio. «Esto es lo que consigue siendo abstemio», comentó con amargura. Expresé mi sorpresa porque me había parecido un hombre muy fuerte. «Sí, un abstemio fuerte», dijo belicosamente. «Hice la promesa el día de San Martín y no he probado una gota de whisky desde entonces. Ni siquiera en Hogmanay, aunque bien que estuve tentado». Apoyó los pies en el asiento y hundió la sucia cabeza en los cojines. «Y esto es lo que consigo», gimió. «Una cabeza más caliente que el fuego del infierno y un cuerpo que no me sirve para nada». «¿Cuál ha sido la causa?», pregunté. «Una cosa que llaman cognac. Como soy abstemio no puedo tocar el whisky, pero me he metido un trago de cognac y olfateo que voy a estar mal una semana». Su voz se convirtió en un débil tartamudeo y volvió a sumirse en un profundo sueño. Mi plan era bajarme en alguna estación del trayecto, pero el tren me dio una oportunidad mejor porque se detuvo repentinamente al final de un puente tendido sobre un caudaloso río. Miré al exterior y vi que todas las ventanillas estaban cerradas y no había ningún ser humano por los alrededores. Por lo tanto, abrí la puerta, salté rápidamente y caí sobre el laberinto de brezales que bordeaba los raíles. Todo había salido perfectamente de no ser por aquel perro del demonio. Convencido de que me escapaba con las pertenencias de su amo,
empezó a ladrar y afortunadamente solo me mordió los pantalones. Esto despertó al pastor, que acudió gritando a la puerta del vagón, pensando que me había suicidado. Me arrastré entre los arbustos y alcancé la orilla del río, y oculto por los brezales, conseguí alejarme unos 100 metros. Después miré hacia atrás y vi que el revisor y varios pasajeros se habían reunido junto a la puerta abierta del vagón y miraban en mi dirección. No habría podido realizar una salida menos discreta si me hubiera marchado con trompeta y banda de música. Por fortuna, el pastor borracho proporcionó una sorpresiva diversión. Él y su perro, que llevaba atado a la cintura con una cuerda, cayeron repentinamente del vagón, dieron con la cabeza sobre la vía y rodaron unos metros por la orilla hacia el agua. En el inmediato rescate, el perro mordió a alguien porque alcancé a oír una maldición. Se habían olvidado de mí y cuando, tras arrastrarme unos 500 metros, me atreví a mirar, el tren había vuelto a ponerse en marcha y se alejaba con lentitud. Me encontraba en un amplio semicírculo de terreno yermo, con el río como radio y las altas colinas formando la circunferencia en la zona norte. No había señales ni ruidos de ningún ser humano, solo el murmullo del agua y el canto permanente de los chorlitos. Sin embargo, aunque parezca extraño, sentí por primera vez el terror de los perseguidos. No pensé en la policía, sino en los otros, en los que sabían que yo conocía el secreto de Scudder y no planeaban dejarme con vida. Estaba convencido de que me perseguirían con una dedicación y premura sin parangón en la ley británica y que, cuando me encontraran, no tendrían clemencia. Miré hacia atrás, pero no había nada en el paisaje. El sol provocaba destellos en el metal de la vía y en las piedras mojadas del río, y el panorama era de lo más tranquilo. Sin embargo, eché a correr. Ocultándome en el cauce de los arroyuelos, corrí hasta que la transpiración me nubló la vista. Mi estado de ánimo no cambió hasta que hube llegado al borde de una montaña y me tumbé, jadeando sobre una loma desde la que se veían con claridad las turbulentas aguas del río. Desde mi puesto de guardia pude otear toda la zona hasta la línea férrea y el sur de ella, donde verdes campos reemplazaban a los brezos. Tengo ojos de halcón y no divisé ni un movimiento en toda la zona. Después miré hacia el este, al otro lado de la loma, y vi una clase diferente de paisaje. Pequeños valles verdes con gran cantidad de pinos y esas borrosas líneas polvorientas que señalan la existencia de carreteras. Por último, miré al cielo azul de mayo y allí descubrí lo que me hizo estremecer de pies a cabeza. Empequeñecido por la distancia, un aeroplano se elevaba hacia el cielo. Estuve seguro de dos cosas, tanto como si me lo hubieran jurado, que el avión me estaba buscando y que no pertenecía a la policía. Durante 1 o 2 horas lo contemplé desde una hondura llena de espinos. Voló a poca altura sobre la cima de las colinas y después en pequeños círculos sobre el valle por el que yo había subido. Por último, el piloto pareció mudar de propósito, se elevó a gran altura y volvió a dirigirse hacia el sur. No me gustó ese hostigamiento desde el aire y empecé a ver de otra manera el lugar que había elegido como refugio. Esas colinas de brezos no me ocultarían si mis enemigos estaban en el cielo y tenía que buscar otro escondite. Miré con renovado interés las arboledas que estaban del otro lado de la loma, porque allí hallaría bosques y casas de piedra. Hacia las 6 de la tarde salí de un páramo y llegué a la blanca cinta de una carretera que acompañaba el angosto valle de un riachuelo.
A medida que avanzaba por ella, los campos dieron paso a los páramos. La hoya se convirtió en una altiplanicie y poco después me encontré en una especie de pasadizo en el que una solitaria casa despedía humo hacia el atardecer. El camino desembocaba en un puente y apoyado en el parapeto había un hombre joven.